es un centro de entrenamiento que está basado a aprender y hacer la palabra, caminando como una nueva creación, haciendo milagros, señales y prodigios. Tenemos en venta el manual de técnico de sanidad divina y reconociendo lo que está en ti. Son 2 libros totalmente en español, han sido traducidos y están basados en la palabra del Señor. Se los recomiendo, son de grande bendición el poder leer esos manuales que están aquí a la venta en la librería a su mano derecha. Bueno, en primera pues estoy agradecido con el Señor porque el Señor es bueno, no importando la circunstancia, no importando cualquier cosa que nosotros estemos pasando, el Señor nunca cambia. Él siempre es bueno. Él siempre está con nosotros. Él no nos abandona. Él no nos deja. Él vive en nosotros. Amén. Y esta tarde quiero dar un testimonio que de verdad que me sorprende, pero no me sorprende porque yo sé cómo trabaja Dios. Yo sé que Dios es bueno, yo sé que para Él no hay límites. Yo sé que cuando nosotros hablamos la palabra es eficaz. Cuando nosotros hablamos vida sobre alguien, ¿verdad? El poder de Dios siempre está presente. Hace una semana atrás me contactaron, fue una persona que vive en California y la prima vive aquí en Texas, pero ella vive como a 5 o 6 horas de aquí. Pues el doctor le había dado un diagnóstico al bebé, que el bebé, su corazón ya palpitaba muy lentamente. Entonces, pues se habían asustado y querían saber si podía alguien ir a poner manos a esa persona, pero no había nadie en esa área. Simplemente yo contacté a la persona y hice unas grabaciones simplemente hablando vida sobre el bebé, hablando vida sobre la mamá. Bueno, después a los 3 días soy informado que el bebé nació, el bebé está bien y su corazón está bien. Amén. Ese es el Dios que servimos. Es un Dios bueno. Dios no es malo. Dios no nos castiga. Dios no nos da enfermedades. Dios no nos da tribulaciones. Es el enemigo. Amén. Bueno, vamos a empezar en Romanos capítulo 16, versículo 25 al 26. Vuelvo a repetir, Romanos capítulo 16, versículo 25 al 26. Dice así: y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto de los tiempos eternos. Pero Él ha sido manifestado ahora, y porque las escrituras de los profetas, según al mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcas a la fe. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 2, empezando en el versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fue con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre nosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a estar crucificado. Y estuve entre nosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Así es que cuando nosotros venimos con la palabra, no solamente venimos con palabras que se escuchan bien, sino venimos con el poder del Espíritu Santo. Amén. Así simplemente cuando la persona contactó, yo simplemente hablé vida y eso fue lo que se manifestó, el poder de Dios. Y es así como un hijo de Dios camina, manifestando el poder de Dios. Nosotros no venimos como fariseos, como religiosos simplemente a predicar la palabra
y sin el poder. Tiene que haber poder, tiene que haber manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. La gente está cansada de esto. Y desafortunadamente, especialmente en la comunidad hispana, si nosotros no venimos con el poder de Dios, siempre van y buscan al brujo, buscan brujería, para que el enemigo los pueda engañar diciendo que fue él el que los sanó. Pero no, hermanos, no vamos a seguir siendo ignorantes. Jesucristo vive en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. El poder de Dios vive en nosotros. No es que le tenemos que pedir a Dios por más poder. Cuando Jesús vino a usted y vive en usted y el Espíritu Santo vino completamente. El Señor no le va a dar algo parcialmente. Tenemos todo el poder que necesitamos que está adentro. Simplemente usted está dispuesto a hablar la palabra. Usted está dispuesto a hablar vida sobre alguien. Y es así como uno va a ejecutar el poder de Dios. Amén. Bueno, vamos aquí. Para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así es que, perdón, un momento. Hay muchos filósofos, hay muchas personas que creen saber la palabra de Dios y saben a Dios. Hay gente que conoce la palabra pero no conocen a Dios. No conocen cómo caminar con Él. Es por eso que es importante saber la palabra y hacer el poder. Es importante hacer el poder y saber la palabra. Los dos siempre van juntos. Amén. No podemos caminar como un fariseo, simplemente sabiendo escritura tras escritura y no saber cómo manifestar el poder de Dios. Así hay muchos fariseos. Así hay mucha gente. Tienen sabiduría, caminan con una cabeza tan grande y con un corazón pequeño. ¿Por qué? Porque no quieren ayudar a la gente. No quieren ayudar al prójimo. Y eso es por eso que caminamos como hijos de Dios. Seguimos leyendo en el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca hubiera crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ha concedido. Así es que nosotros tenemos el Espíritu Santo y sabemos lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Por medio del Espíritu Santo. Porque Él es el que conoce los pensamientos de Dios. Así es que no podemos decir, no conozco a Dios, nunca voy a conocer a Dios. Sí lo conocemos. Si usted dice que no lo conoce, entonces eso quiere decir que usted no tiene el Espíritu Santo. Si usted dice que no lo conoce, entonces a veces tiene el Espíritu Santo, pero no reconoce que el Espíritu Santo vive en usted. Y eso es lo que yo he dicho anteriormente. Si usted quiere caminar como un hijo de Dios, va a tener que establecer cosas en usted. La palabra ya está establecida,
Pero la pregunta es, ¿ya está establecida en usted? Porque si no está establecida en ti, entonces siempre vas a estar dudando de tu salvación. Siempre vas a estar dudando si tienes poder, si tienes al Espíritu Santo. No puedes dudar. Al momento de que tú recibiste a Jesucristo, recibiste al Espíritu Santo también. Es por eso que como uno puede caminar en las calles con confianza y hablar la palabra de Dios y ni seguro estás de tu salvación. Tienes que estar seguro de quién tú eres en Jesucristo, lo que Jesucristo te ha dado, ¿verdad? Porque si tú caminas y hablas con temor, nadie va a escuchar eso. El enemigo reconoce tu temor, pero el enemigo también reconoce autoridad. Y nosotros como hijos de Dios caminamos con autoridad, caminamos con la palabra en la boca, con la palabra de Dios. Así es que, hermanos, no podemos dudar nuestra salvación. No podemos dudar el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo es el nuevo nacimiento. Así es que, hermanos, tenemos que entender y establecer estas cosas en nosotros para poder caminar en libertad y poder caminar en poder. Amén. Dice aquí, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos con palabras, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Sigamos leyendo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y es así, hermanos, como vamos a discernir lo espiritual con lo espiritual. Nosotros no podemos discernir algo espiritual con lo carnal. Perdón. Desafortunadamente, hay mucha gente, mucho cristiano que quieren discernir algo espiritual con lo carnal. ¿Por qué? Porque hay hasta mucho cristiano que para el poder de Dios es una locura. Pero ¿cómo es posible que Dios sana? ¿Cómo es posible que se expulsa demonios ahora? Bueno, déjeme decirle que si es el mismo Dios de ayer, de hoy y por siempre, Él no ha cambiado. Él sigue siendo los mismos milagros. Y es por eso, hermanos, que tenemos que entender y todo lo que leemos en la palabra de Dios, filtrarlo con la mente de Jesucristo. No podemos filtrarlo con una mente, ¿verdad?, humana y tratar de razonar algo tan sencillo. Por eso es que mucha gente no camina en poder, porque todo lo quieren complicar. No es complicado. El poder de Dios no es complicado. Las cosas del Señor no son complicadas. Es el ser humano que trata de hacerlo complicado. Si la palabra dice que nosotros como creyentes vamos a poner mano a los enfermos y ellos sanarán, eso es lo que es. No le vamos a añadir ni le vamos a quitar. Eso es lo que es. Si la palabra dice, ¿verdad?, que nosotros podemos salvar cosas en existencia, así como lo hizo Dios, nosotros también. A pesar, vuelvo a repetir, en el testimonio que di anteriormente, a pesar de que yo no estaba ahí ministrando a la mamá y al bebé físicamente, yo hablé la palabra. Y al momento que yo hablé la palabra, se manifestó el poder de Dios. No hay ninguna limitación para nosotros. Pero la limitación somos nosotros mismos a veces. Porque si tú crees que hay una limitación para el poder de Dios, entonces lo que tú crees, eso es lo que va a pasar.
Tenemos que entender que todas las cosas en el reino de Dios, todo funciona por fe. Y vuelvo a repetir, y sabemos esto, que la fe no está en tu propia fe. Tu fe siempre te va a fallar. La fe está en el Señor, confiando en el Señor, que al momento de que yo estoy hablando vida, Señor, gracias porque esto ya está hecho. Y eso es todo. Amén. Dice aquí, en cambio espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque quien conoció la mente del Señor, quien instruirá. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Digan todos, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Amén. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículos 6 al 14. Un momento. Dice así: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptados en el amado. Quiero que ponga atención, porque hay mucha gente que tal vez desde niño han sido rechazados, tal vez siempre han sido rechazados por gente. Pero aquí dice que nosotros hemos sido aceptados en el amado. Usted ha sido aceptado. No importa si el mundo no lo aceptó. ¿Sabe por qué? Porque el mundo no tiene nada que darle. Porque si usted no fue aceptado por el mundo es porque el Señor ya lo había elegido a usted. Eso es lo que yo aprendí en mi vida. Yo siempre trataba de estar con este grupo, de estar con este grupo y de estar con este grupo. A ver en cuál yo caía. Pero en ninguno yo caía. ¿Sabe por qué? Porque yo era soy un elegido de Dios. Y es por eso que el mundo no me recibe. Porque el Señor ya me había escogido a mí. Y es por eso que le digo hoy que usted ha sido elegido, ¿verdad? Y usted ha aceptado en el amado. Amén. Así es que acepte eso, acepte esa palabra que es para usted. Dice aquí, en quien tenemos rendición por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria, de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según él designó a su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Escuchen, fuiste sellado con el Espíritu Santo y promesa. Esa es la promesa del Señor. Ustedes han recibido el Espíritu Santo y han sido sellados por eso. ¿Lo creen? ¿Verdad? Dice así, que es las arras de nuestras herramientas hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a ir a Efesios capítulo 3, empezando en versículo 1. Dice así, por esa causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, Jesús por nosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con nosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo que he escrito brevemente,
leyendo lo cual podéis entrar cual sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y coparticipantes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, de cual yo fui hecho ministro por don de la gracia de Dios que ha sido dado según la operación de su poder. A mí me soy menos de la más pequeño, a todos los santos me fue dada esta gracia de anuncia entre los gentiles el Evangelio, las escrituras riquezas de Cristo, y de aclarar a todas las cuales sea dispensación del ministerio, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso y confianza por medio de la fe en Él. ¿Dice de la fe en nosotros? No. Dice de la fe en Él. Amén. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 22. Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó mismo por ella. Quiero que pongan atención porque esto es un mandamiento. Esto es un mandamiento hacia la mujer y el hombre. Así como nos dice aquí que tenemos que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Maridos, amar a nuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarles a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviste mancha ni arrugas, ni cosa semejante, sino que fue santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Y por qué digo esto, verdad? Porque muchas de las veces, como hombre, tenemos, o algunos tienen esa mentalidad machista, ¿verdad? Pero si vemos como dice la palabra aquí, tenemos que amar a nuestras esposas. Y una vez me explicó una hermana, dice, cuando tú sirvas a tu esposa, ve el Cristo que está en ella. No ves a tu esposa, sino el Cristo que está en ella. Sirve el Cristo que está en ella. Y es muy importante para nosotros, ¿verdad? Especialmente en la comunidad hispana, que hay mucho machismo. Tenemos que entender que para que una mujer nos respete, porque eso es lo que el hombre anhela de la mujer, respeto, tenemos que amar a la mujer. Tenemos que amar, respetarla y tenemos que ayudar. Tenemos que servir a ella como si estuviéramos sirviendo a Jesucristo, ¿verdad? Porque de otra manera no estuviera aquí en las Escrituras. Pero es un mandamiento que el Señor nos está diciendo y tenemos que respetar lo que el Señor dice. Así es que no es de que soy César, yo soy el macho de la casa y dice aquí que yo soy la cabeza. Así es que tienes que hacer lo que yo te tengo que decir.
y hasta ahí para todo. No. Si nosotros, yo le voy a decir una cosa, hermanos. Cuando yo empecé con este mensaje y yo estaba saliendo a las calles y orando por gente, yo quería que mi esposa estuviera conmigo. Digo, ¿por qué mi esposa no está aquí conmigo? Cuando deberíamos de caminar juntos haciendo esto. Y en vez de enseñar el Jesucristo que estaba en mí a mi esposa, no, empezaba a pelear con ella. Empezaba a decir, bueno, pero tú no estás haciendo lo correcto, tú no estás leyendo la palabra, tú no estás yendo conmigo a las calles. En vez de levantarla, la estaba poniendo abajo. Y había tanta pelea, porque en vez de amar a mi esposa, la estaba poniendo abajo, ¿verdad? No, uno lo tiene que levantar a la esposa, uno tiene que ver, si usted quiere que su pareja camine con usted primero va a tener que morir a esta carne y enseñar a su mujer que la ama. Si usted quiere caminar en las cosas del Señor junto con su pareja, usted primero va a tener que enseñar el Jesucristo que está en usted. Y no es solamente de salir a las calles a predicar y poner a mano a los enfermos y sanar a gente. Eso es parte, sí. Pero si usted quiere que su esposa o su pareja venga con usted va a tener que caminar con esa persona como si fuera una bebé y amar a esa persona, no importa qué. Bueno, mi historia es que hasta en una ocasión yo agarré la Biblia y la aventé hasta el otro cuarto. Y dije, esto no está funcionando. Hermanos, no es que no estaba funcionando. La palabra nunca cambia. La palabra sigue igual. Era yo el que tenía que cambiar. Era yo el que tenía que hacer cosas diferentes. Era yo el que estaba poniendo a mi esposa abajo en vez de levantarla. Hasta que una vez dije, Señor, ¿sabes qué? No sé la verdad cómo hacerle. Te doy esto. Esto te lo doy en tus manos. Lidia con ella, lidia conmigo como tú tienes que lidiar. Y mira, en unos par de meses, sin yo saber, ella ya estaba escuchando el mensaje. Sin yo saber, ella ya estaba estudiando el DHT. Ella empezó a estudiar sola. Pero fue cuando el Señor, pues, ahora sí que estaba haciendo yo cosas por mi propia fuerza. Y el Señor pues no puede intervenir cuando uno hace sus cosas por su propia fuerza. Fue ahí cuando se lo entregué al Señor y es ahí cuando el Señor obró en ella y obró en mí. Por eso es que es importante, hermanos, siempre enseñar el Jesucristo que está en nosotros. Con nuestros hijos, con nuestra pareja. Y no te voy a decir que es fácil porque no lo es, ¿verdad? Al momento hay una ira y al momento uno se le va todo eso. Pero reflexione, agarre un minuto y decir, ¿sabes qué, Dios? Perdóname, voy a ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo. Porque tengo que enseñar el Jesucristo que está en mí de lo más mejor posible. Amén. Vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo 19. Versículo 19 al 20. Y por mí, a fin de que abrí mi boca, me sea dada la palabra para dar a conocer de nuevo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que desnudo hable de él como debo de hablar. Amén. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 25 al 29. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con nosotros, para que anuncie completamente la palabra de Dios,
el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio en los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Así es que Cristo vive en nosotros. Repita conmigo: Cristo vive en mí. A donde quiera que yo camine, Él está conmigo. Ya sea estoy en mi casa, estoy en la iglesia, estoy en la calle, Jesús camina conmigo. Él no viene ni se va. Él habita. Él mora en mí. Jesucristo y yo somos uno solo. No hay ninguna separación. Es por eso que tengo la mente de Jesucristo. Tengo la mente de Jesucristo. Y camino en poder. En el poder de Él. Porque Él me ha otorgado toda autoridad de pisotear a serpientes y escorpiones y sobrepasar todo el poder del enemigo, y nada me dará daño en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 25, de la cual fui hecho ministro según a la administración de Dios que me fue dada para con nosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto de los siglos y edades, porque ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, lo que estábamos hablando anteriormente, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es nuestro trabajo, presentar a Jesucristo, ¿verdad?, de lo más perfecto. Y yo sé que hay errores que hacemos, yo sé que tal vez hay cosas que hay que trabajar en nosotros, pero eso no quiere decir que vamos a seguir estancado ahí, sino que vamos a perfeccionar día a día, a ser más como Jesucristo. Amén. Dice aquí, para la cual también trabajando, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2, empezando en el versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por nosotros y por los que están en la audiencia y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien está escondidos todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con nosotros gozando y mirando nuestro orden y la firmeza de fe en Jesucristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundantemente en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sustizas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Jesucristo.
Es importante saber, hermanos, que, como dice aquí, no nos dejemos engañar por gentes filósofos. Si hay algo que me molesta y hay algo que yo puedo ver quién es un filósofo, ¿verdad? Porque siempre te va a contradecir la palabra de Dios. Siempre va a querer pelear contigo. Siempre te va a querer decir algo diferente. Y siempre te va a tratar de sacar de tu fe. Y es por eso que aquí nos advierte, ¿verdad?, que tengamos cuidado. Especialmente en estos últimos días. Hay muchas doctrinas, hay muchas cosas que se escuchan bien, pero si pones atención, no están bien. Si tú pones atención, ¿verdad?, tú vas a entender que hay un espíritu atrás de eso. Un espíritu que te quiere sacar de la fe. Un espíritu que te quiere decir que el poder de Dios no es de hoy. Un espíritu que te quiere decir que los milagros ya no existen. O que salvación ya no existe. Pero dice la palabra que solamente el Espíritu del Señor puede decir que Jesús es el Señor. Por eso, hermanos, es importante hasta todo lo que yo estoy diciendo, que tú lo confirmes por ti mismo en la palabra. Porque no es del hecho de que yo esté aquí, ¿verdad? No te estoy diciendo que te estoy diciendo mentiras, pero a veces un líder puede estar en un error. Pero ¿cómo vas a saber si tú no vas de regreso a leer lo que dice la palabra? Decía un hermano mío, dice, yo no leo la palabra, yo confío en todo lo que el Padre me dice, católico. Dice, si eso es lo que él dice, eso es lo que es. Digo, estás mal. Tú tienes que leer la palabra y tú tienes que confirmar lo que él está diciendo. ¿Cómo tú sabes si te está diciendo la verdad? O es que él es calificado, él es un elegido de Dios para leer la palabra nada más. No, hermano, estás mal. Si tú tienes el Espíritu del Señor, si tú tienes a Jesucristo, tú vas a tener la revelación de toda la palabra que tú estás leyendo. Hermanos, ha habido veces, y eso lo había comentado anteriormente, donde yo estoy leyendo la palabra y si yo no entiendo algo, yo pauso. Espíritu Santo, ¿qué quiere decir esto? Y al momento el Espíritu Santo me está guiando a otro capítulo de la Biblia que está conectado a lo que estoy leyendo para darme un entendimiento mejor. Pero si nosotros no sabemos cómo usar el Espíritu Santo, no sabemos cómo que el Espíritu Santo nos ayude, porque es otro problema también, que a veces nosotros empezamos a hablar demasiado y no dejamos que el Espíritu Santo hable. Si cuando usted lea la palabra y pausa y está meditando, le está dando el chance al Espíritu Santo de darle una revelación más grande de lo que se está leyendo. Pero el chiste de esto, hermanos, es que por favor usted cheque cada palabra que yo estoy diciendo o cualquier otro predicador, para que el día de mañana usted no sea confundido, para que el día de mañana el enemigo no venga con tonterías. Amén. Dice aquí, porque Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Escuche, estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar a nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el que fuiste también resucitado con Él. Fuimos muertos con Él y fuimos resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a nosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados,
Así que Él nos perdonó todo pecado, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, a los exvios, públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto haz de fiesta, luna nueva, día de reposo. Todo lo cual sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad de Dios, fue manifestado en carne, justificando en el Espíritu, visto de los ángeles, predicando a los gentiles, creyendo en el mundo, recibió arriba en la gloria. Y primera de Juan, capítulo 4, versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén. No en el mundo que viene, en este mundo. Somos como Él. Si usted ha recibido a Cristo, usted es como Él. Usted tiene la mente de Jesucristo. Y yo sé que para algunos es difícil percibir eso o captarlo, pero eso es la realidad, es la verdad, es lo que dice la palabra, no es mi opinión. Y es por eso que nosotros podemos hacer las mismas obras que Jesús hizo cuando Él estaba en este mundo. Amén. Y bueno, hermanos, hemos llegado al final del servicio. El punto de este servicio, el punto de este mensaje es que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, vive en nosotros. No hay ninguna separación. Nosotros caminamos día a día con Él. Hemos sido aceptados con el amado. Así es que si alguna vez usted se ha sentido rechazado, usted ha sido aceptado. Si alguna vez piensa que nadie lo escucha, nadie lo entiende, Dios sí lo entiende, porque Dios vive en usted. Amén. Así es que, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias, mi Señor, porque nos has revelado ese misterio. Jesús en nosotros. Jesús que vive en nosotros. Jesucristo, ahora mismo, manifiéstate en tu gente. Manifiéstate en tu gente ahora mismo en el nombre de Jesús. Hablo paz sobre ustedes. El amor de Dios sobre ustedes. Si nunca han experimentado su amor, hablo que ahora mismo lo están experimentando, ya sea aquí o el que me esté viendo. Ahora mismo desato su presencia sobre ti. Desato su amor ahora mismo. Si nunca habías experimentado su poder, su amor, lo estás experimentando ahora mismo en el nombre de Jesús. Se hace aún más real. Aún más real. Ahora mismo. Si hay algún dolor en tu cuerpo, se va ahora. Todo síntoma se muere, se reversa de tu cuerpo y sale ahora. Sé sano en el nombre de Jesús. Si hay alguna opresión por algún demonio, decimos: demonio, fuera, lárgate, fuera en el nombre de Jesús. Y decimos a esa persona: sé libre ahora, sé libre y sé lleno del Espíritu Santo del Señor ahora mismo, en el nombre de Jesús. Ahora mismo.